¿Hay vida después de la muerte? Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿la muerte es el final o es el inicio de una nueva vida, como se nos dice en la Biblia? Pues ese fue un tema de investigación de la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Ella nació en Suiza, luego se fue a vivir a Estados Unidos. Es una psiquiatra y escritora de varios libros. Yo me encontré con ella a través de su libro después de la muerte de mi papá abuelo, a quien a mí me costó mucho soltar. Fueron 2 años de negación, de no aceptarlo, hasta que pude hacer un proceso de sanación y poderlo soltar. Y yo le pedí a Dios que calmara mi dolor. Entonces fue cuando llegó a mis manos, más bien dicho a través de las redes sociales de YouTube, el libro de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, este libro que se llama La Rueda de la Vida. Ese sí lo compré, el libro. Y luego después La Muerte, un amanecer. Son 2 libros que yo les recomiendo para los que estén pasando un proceso de duelo por la muerte de un ser querido, que lo lean. Que lo lean, porque a partir de estos libros yo empecé a tener otro concepto de la muerte. Empecé, y hoy puedo decirlo, a amar la muerte. Dice la doctora Elizabeth Kübler que es lo más fácil que podemos hacer, morir, porque vivir es difícil. Estar aquí en la vida es difícil, y tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a encontrarnos con nosotros mismos. Y ella dice en este libro de la Rueda de la Vida que si no aprendemos a vivir en esta vida y hacer lo que venimos a hacer, porque cada uno de nosotros traemos una misión, algo que compartir a los demás y desarrollarnos. Ella empieza a hablar de la muerte y el poder entender la muerte. Una de las cosas que a mí me encantó, porque no la estudió 3-5 años, fueron 50 años de investigación, lo que ella estuvo con muchos moribundos de diferentes culturas, religiones y todo, y ella fue sacando unos puntos en común a la hora de morir de estas personas. Y una de las cosas que decía era que no morimos solos, que siempre tenemos un guía, algunos le llamamos ángeles. En el caso de los niños, dice que es una mujer que les acompaña a hacer la transición, y que eso se va respetando según las culturas y creencias de cada persona. Y ella compartía un mensaje de un niño que ellos se identificaban con María, ¿verdad? Entonces le decía a este niño que no podía morir porque quería liberar a su mamá del fuego, del infierno. Esa era la expresión que ella decía, que el niño decía, y con eso regresó, que María le había dado la oportunidad de regresar. Entonces, cuando él regresa y le comenta esto a su mamá, ella pensaba que ella era pecadora y que tenía problemas. Entonces, porque a veces según nuestras creencias vamos pensando que se trata de eso, y en realidad cuando la doctora Elizabeth le pregunta a ella y le dice ¿qué hubiese pasado si tu hijo hubiera muerto? Entonces eso sería un infierno para mí, le contesta ella inmediatamente. Y es ahí donde le dice la doctora, eso era lo que querían evitar, María, que tú tuvieras ese infierno en ese momento para que tu hijo se fuera.
Igual hay muchos testimonios en estos libros donde hablan de la transición de nuestros seres queridos que nunca mueren solos. Cuando mi abuelo muere, yo no pude ir, yo iba a ir un día antes, él muere en otro país, y entonces a mí me quedó ese pesar, ese sentimiento de no haberlo visto, y por eso haber leído estos libros a mí me ayudó a perdonarme a mí misma y me ayudó a perdonarlo a él, porque a veces lo culpamos y decimos, ¿por qué no me esperaste? ¿Verdad? Yo quería verte, porque éramos muy unidos. Entonces, y mi mamá me contaba que cuando él estaba en la transición, él se ponía a hablar con su mamá y decía, ahí está mi mamá, y empezaba a ver a personas que ya habían muerto y a mencionarlas y a platicar con ellos y a reírse con ellos. Y es el momento cuando están haciendo esa transición. Y así hay miles de testimonios que yo he escuchado entre amigos y familiares, y también la doctora Elizabeth tiene documentados muchos estudios que hicieron con estas personas. Y dice que no importa en las circunstancias que mueran, si es por accidente, si es por asesinato, si es por lo que sea, no importa, ellos están acompañados por estos seres de luz, por estos ángeles, por estas guías, no sé cómo tú le llames, qué significan para ti, pero no mueren solos. Y eso es una paz que le da a muchas mamás, ¿verdad? Tal vez sus hijos mueren en un accidente o están desaparecidos, y les entra esa preocupación, cómo murieron, cómo sufrieron. Y ella habla también en este libro de la muerte, un amanecer. Ella habla de que las personas mueren en el momento de estar muriendo, no importa el dolor o el sufrimiento que hayan tenido según la enfermedad, ellos empiezan a tener paz, tranquilidad, el rostro se les va cambiando y empiezan a hacer ese proceso, esa transición sin dolor, y cuando mueren se dan cuenta que el rostro es totalmente diferente. Y yo lo pude ver con el rostro de mi papá abuelo, como les digo, que para mí era mi papá. Entonces, cuando yo lo vi a él en la caja, yo no lo quería ver, y mi abuelita me decía, míralo, porque si no te va a quedar pesar. Entonces yo lo miro, pero lo vi muy joven, y eso a mí me dio mucha paz, porque yo pude ver que él murió en paz. Entonces cada uno de nosotros vamos teniendo experiencia con este tema de la muerte, que muchas veces nos puede causar mucho dolor. Yo he conocido en mi clínica a muchos clientes que sufren. Sus hijos murieron hace 10, 40 años. Estuve hablando con una señora de 65 años que su hija murió en un terremoto, y ella me decía, yo morí con ella. Yo ya no pude vivir después porque yo morí con mi hija. Imagínate, pasaron muchos años y ella todavía traía ese dolor y se sentía muerta en vida. Hicimos un tratamiento, un proceso de autosanación en relación a la muerte también, y fue impresionante cómo ella sanó, y sus últimos días los pudo vivir, como unos 5 años pudieron vivir en paz y en armonía con ella misma y con sus seres queridos que la querían, porque su mismo dolor le estaba creando muchas enfermedades. Tenía una diabetes, la diabetes en relación a nivel emocional, Lois Hay la encapsula, la relaciona cuando se nos va la alegría. Y casi siempre las personas cuando vienen por este reto de salud conmigo y me comenta que tienen diabetes, yo les pregunto si han tenido, cuando ellos sintieron que se les fue la alegría.
y regularmente me dicen por la muerte de un ser querido o por alguna pérdida. Y toda pérdida, puede ser un divorcio también, es una muerte. Pero hoy estoy hablando de la muerte física, de esa muerte cuando el ser querido se nos va y nosotros sentimos que se nos va la vida, que no queremos vivir, que nos hace falta abrazarlos, besarlos, decirle cuánto los queremos, cuánto los amamos. Por eso el mensaje que Elizabeth, la doctora Elizabeth da en sus libros es que vivamos el ahora, que vivamos el aquí y el ahora, que si tenemos que decirle a alguien que lo amamos, que lo queremos, que se lo digamos, pero que no vivamos por culpas, por los que ya se nos adelantaron. Ellos están bien, ellos van al encuentro con la luz, al encuentro con el amor. En todo su historial, sus libros, dice que todos ellos se reencuentran con el amor, no se sienten juzgados, porque incluso hay personas que ustedes en YouTube pueden encontrar. Hay una que yo leí porque después de eso a mí me dio mucho por investigar sobre esto de la muerte y me encontraba con muchos libros y audiolibros de personas que regresaron después de haber sido diagnosticadas muertas, ¿verdad? Entonces ellas todas coinciden con sentirse no juzgadas, no condenadas, no le pasan la lista de los pecados que se han cometido como se nos ha hecho creer. Entonces yo opté por creer en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios de perdón absoluto. Y hay un libro que se llama, ahí se me ve el nombre ahorita, pero allí decía que Dios no puede ser amor y odio. O sea, si nosotros los padres justificamos los errores de nuestros hijos, ¿cómo Dios, siendo nuestro Padre y nuestro Creador, nos va a juzgar y a condenar cuando sabe que en esta vida estamos a prueba y error? Estamos aprendiendo a vivir. Entonces, no hay nada que perdonar. El único que se hace daño con las acciones que cometemos somos nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos, al ser conscientes y vamos teniendo ese despertar de la conciencia, vamos corrigiendo. Pero no por eso tenemos que sentirnos, perdón que me está entrando una llamadita, no por eso tenemos que sentirnos culpables y saber que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que no lleva control de nada. Entonces, porque a veces es algo también que atormenta y preocupa a muchas mamás, saber si sus hijos murieron en pecado o no murieron en pecado. Te invito a que leas estos libros que son científicos y que ella pues no lo hace de una manera desde la ciencia, cómo va investigando y cómo hay tantas historias donde cuentan que no llevan cuenta de nuestros errores, sino que volvemos a la luz. Y de ahí es que viene el otro tema de la reencarnación, que en esta vida pasamos para aprender una lección y por eso venimos. Y si no la aprendemos, pues volvemos y reencarnamos. Ahí fue, al principio yo no creía en esto de la reencarnación y no me hacía mucho eco. Pues yo venía con una estructura religiosa bastante arraigada en mi mente que yo había elegido creer. Pero la misma vida en mi crecimiento espiritual me llevó a ir viendo esto de otra manera y que podía ser posible porque combinaba con la manera de creer del Dios que yo quería creer, ese Dios de amor que nos da una oportunidad más y una oportunidad más y una oportunidad más y una oportunidad más. Yo he tenido madres que sus hijos le hacen cada cosa y ahí están perdonándolos. Entonces, ¿por qué Dios no puede ser así? ¿Por qué solo esta vida puede ser y no vamos a reencarnar y podemos tener otra oportunidad de enmendar nuestros errores en una siguiente reencarnación? Ahí fue cuando yo empecé a creer en la reencarnación. Pero si tú no crees, borra esto de este video, que no te importe,
porque tu verdad va a llegar cuando tú estés preparado para creerlo. Cuando tú estés preparado para creerlo, para asimilarlo, para entenderlo. Porque a veces hay muchas resistencias en relación a nuestras creencias. Entonces, ahora hay muchos estudios científicos, doctores, psiquiatras, médicos, que comprueban las reencarnaciones de estas personas, que hablan de fechas y acontecimientos especiales y los corroboran, y los nombres que dicen y todo eso ya no se puede ocultar, es una verdad y tú lo puedes averiguar. También cuando algo late en tu corazón es el momento de investigar, de descubrir, de no quedarte solo con lo que te han dicho. Y parte de eso es porque no soltamos y seguimos sufriendo con relación a la muerte. Y la muerte a partir de ahí para mí es eso. Es una belleza, solo este cuerpo pues es nuestro estuche, nuestra carta de presentación para que el alma se pueda expresar. Pero lo que quiero con este video, compartirte es que si tienes pena, si tienes dolor, cualquier situación que tú sientas en relación a la muerte, quiero que te deje con paz, con esperanza, con saber de que Dios es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que no lleva control de nuestros pecados y que todos regresamos a la luz. Todos regresamos a la luz, no vamos ni a purgatorios ni a infiernos, sino que regresamos al amor. Regresamos al amor de donde venimos. Y la doctora lo va explicando de una manera muy, muy fácil de entender y que te deja con mucha esperanza. Así es de que en estos días, pues, que vamos conmemorando en nuestros países latinos el Día de los Difuntos, de nuestros seres queridos que se nos han adelantado, quiero poner este granito de arena para expresarte y compartirte cómo podemos ver desde otro punto de vista el dolor y que tú aún sigues en esta vida. Y si sigues aquí es porque hay un propósito para ti. Tú tienes que dar luz al mundo a través de tu vida y tienes que descubrir ese propósito. Me encanta un poderoso testimonio que pone ahí la doctora Elizabeth Kluber en este libro de la muerte, un amanecer, y es de un vagabundo, le llama ella, porque él perdió a su familia en un accidente. Todos murieron, todos, su esposa y sus hijos. Entonces él no le encontraba sentido a la vida y se tiró a drogarse, a andar en la calle, perdió todo y pedía a Dios morir. Y una noche, dice, tirado en la calle, vio como un camión le pasaba encima y lo atropelló. Entonces vio como su cuerpo salió y se reencontró con su familia y los vio que estaban muy felices, los vio que todos estaban tranquilos y el lugar en donde estaba era un lugar maravilloso. Entonces él pidió regresar nuevamente para contar esa experiencia y para remediar todos esos 2 años que él había perdido en hacerse daño a sí mismo y resarcir ese malestar que creó y compartirlo con las personas que estuvieran pasando su mismo problema. Pues él fue ingresado al hospital, se recuperó y de ahí salió a compartir su testimonio. Y en una conferencia de la doctora Elizabeth Kluber en Estados Unidos, él cuenta su experiencia y entonces ahí lo van a encontrar la historia en el libro. Los invito a que lo lean para que les dé otro panorama, ¿verdad? Tengan otra experiencia en relación a la muerte. Entonces, los invito a reflexionar. Les deseo mucha paz, mucho amor, mucha luz a sus vidas. Y recuerden que todos somos uno.
todos somos una familia, que tenemos un único Padre Celestial, no importa la religión, el credo que tengamos, todos somos uno y aquí vinimos a encender nuestra luz, y que con nuestra luz, con nuestra felicidad, con nuestra alegría, podamos aportar paz al mundo. Así es de que espero que si esto tocó tu corazón, si esto te sirvió saber sobre estas historias y sobre estos libros de la doctora Elizabeth Kluwer, compártelo con esa persona que está necesitando. Yo cada vez que sé que algún familiar o algún ser o unos amigos están pasando por una situación así, les invito a leer estos libros o a escucharlos en audiolibros y compartirlos. Yo celebro la muerte porque es celebrar la vida, y la vida en abundancia. Así como lo decimos, así como lo dice la palabra de Dios. Morir es vivir, pero a veces nos duele la ausencia del ser querido. Pero ahí es donde también tenemos que soltarlos y dejarlos ir, no retenerlos con nosotros, porque ellos de verdad van a una mejor vida. A veces, egoístamente, nosotros queremos retenerlos con nosotros. Pero es el momento de amar de manera incondicional. Y estos años atrás, donde vimos muchas muertes, no estén tristes por ellos. Ellos están mejor que nosotros. Empieza a dar tu luz, que si estás aquí es porque tienes una luz que dejar brillar, y con la tristeza la estás opacando. Brilla, brilla, porque a eso has venido, desde tu esencia, desde lo que tú puedes hacer. Desde ahí esa es tu misión de vida. Sea lo que sea, hazlo con amor. Y eso es lo que tienes que compartir. Tu misión de vida es aquello que harías hasta gratis aunque no te pagaran. Esa es tu verdadera misión de vida. Así es de que, familia, vamos a hacer un mundo más feliz, a vivir en paz y en armonía. Y como te digo, hay cosas que puede hacer que creas o no creas, no importa. Cree lo que tu corazón te hace sentir que es verdad, porque esas memorias del corazón no las podemos engañar. A veces tenemos memorias aquí en nuestra mente que se nos han inculcado, la religión, nuestros padres, pero las memorias del corazón no las podemos engañar. Si esto resuena en tu corazón, tú lo estás aceptando. Si no resuena, pues déjalo ir nada más. Y no pasa nada, no pasa nada. Nadie te juzga ni te critica. Así es de que, si esto ha sido de bendición para ti, compártelo, dame un like y espera los siguientes videos que estoy preparando para compartir con ustedes mi misión de vida. Hasta la próxima.